Hola, bienvenidos al canal del Fertirriego. En el día de hoy vamos a analizar la diferencia entre usar fertilizantes complejos como el 13-40-13, el triple 18 y otras fórmulas más versus usar productos como el nitrato de potasio, cloruro de potasio, nitrato de calcio y así sucesivamente. Sean ustedes bienvenidos. Las fórmulas complejas son fórmulas que han diseñado las empresas que venden fertilizantes para facilitarle la vida a los agricultores. Por ejemplo, se ha establecido que el 13-40-13, por ejemplo, es un fertilizante de iniciación y él tiene 13% de nitrógeno, 40% de fósforo y 13% de potasio. A veces viene con raya 2, raya 3, raya 1 y realmente es magnesio, óxido de magnesio. De la misma manera, se dice que el triple 18 o el triple 15 son fertilizantes para crecimiento de las plantas. Y luego tenemos productos como el 13-3-43, por ejemplo, que es rico en potasio, 13% de nitrógeno, 3% de fósforo, 40% de potasio o 43% de potasio, que son fertilizantes ricos en potasio que son para fructificación. Y así lo han mercadeado, porque ha sido marketing, las empresas de fertilizantes, que venden fertilizantes. Los productores que utilizan estos fertilizantes obtienen rendimientos razonables y se ha ido estableciendo como un estándar de la industria. Otra cosa que le han hecho a esos fertilizantes es colocarle colores. Entonces el color de iniciación de repente es así como moradito, luego entonces viene uno que es rojito y luego al final uno que es naranja. Y eso ayuda a que el obrero se equivoque con menos probabilidad al momento de utilizar esos fertilizantes. Porque ya sabe que primero le toca un color, después le va a tocar otro y después le va a tocar otro. Sin embargo, si analizamos la curva de absorción de fertilizantes de un cultivo, por ejemplo el pimentón, del libro El cultivo de pimientos, chiles y ajíes, del señor Núñez, Gil y Costa. En su página 412 hay una tabla que dice extracción periódica acumulativa de NP, 2O5, K2O, calcio y magnesio del pimiento grueso de invernadero para una producción de 10 kilogramos por metro cuadrado. A partir de esa tabla nosotros construimos esta, donde está la extracción de nutrientes del cultivo según su edad. O sea que entre 0 y 35 días se extraen 1,8 kilos de nitrógeno, 0,3 kilos de fósforo o de P2O5, 3 kilos de K2O, 1,2 de calcio y 0,5 kilos de magnesio por hectárea, entre 0 y 35. Entonces se lo ponemos en 0 porque en teoría deberíamos aplicárselo antes de que se lo extrayera la planta. Luego entonces en 35 días deberíamos aplicar esta cantidad de fertilizante, que es lo que se extrae entre 35 y 55 días. Y así sucesivamente. Entonces tenemos esta tabla que nos dice las extracciones de nutrientes de acuerdo a la velocidad con que se extraen los nutrientes de acuerdo al cultivo. Con eso se sacan estas curvas que son más fáciles de asimilar y vemos que el nutriente que más se extrae por mucho es el potasio. Después el nitrógeno, luego vendría el calcio, que es el azulito, después el fósforo y por último el magnesio. Y entonces vemos cosas como esta, ¿ves? El potasio siempre se va a extraer más que el nitrógeno, por eso es que la curva va por encima, ¿ves? Siempre se extrae más que el potasio. O sea que el potasio desde prácticamente la parte de inicio del cultivo hasta el final debería tener mayor cantidad de potasio que los otros nutrientes, de acuerdo a esos datos. El segundo, el nitrógeno, y luego entonces vendría el calcio y después el fósforo y por último el magnesio. Fíjense que el calcio
tiene un pico a los 80 días de edad, que debe ser más o menos cuando empieza la cosecha, y después va bajando progresivamente en la medida que la planta se le van cosechando todos los frutos que tiene. ¿Okay? Que el calcio es extraído por los frutos, por eso que el pico ocurre en este momento. Y el nitrógeno también es extraído por los frutos, y el potasio también es extraído por frutos. O sea, normalmente nosotros decimos que el potasio es el que es nada más extraído por los frutos, y para sacar frutos necesitamos aplicar potasio. Y eso no es así, fíjense, necesitamos potasio, necesitamos nitrógeno, necesitamos calcio e incluso necesitamos fósforo para formar frutos. Aunque el fósforo es más para sacar las nuevas ramas y los puntos de crecimiento y raíces, que son los puntos de crecimiento del cultivo. Entonces esto cambia el paradigma de lo que nos han dicho siempre en torno a los fertilizantes, que dicen que el fósforo al principio para sacar raíces, el nitrógeno, una formulación balanceada en la floración y luego rica en potasio al final. Y no, cuando ustedes ven, debería ser más alto el potasio prácticamente en todo el ciclo de cultivo. Entonces, aquí entonces estamos viendo esta otra tabla, donde entonces fíjense las proporciones iniciales, partiendo de lo que está en la gráfica que les acabo de mostrar. Fíjense que el potasio tiene una proporción 10 veces el fósforo. Entonces en la fase inicial nosotros acostumbramos a colocar más fósforo que potasio y nitrógeno, cuando en realidad deberíamos estar aplicando más potasio. ¿Ves? Luego nitrógeno, luego calcio, magnesio y por último fósforo. Esto choca completamente con respecto a lo que nos dice el marketing de fertilizantes. Eso es lo que nos dice el marketing de fertilizantes. Entonces, miren, en floración, fíjense cómo sería esto. En floración normalmente nos recomiendan un triple 18. Y fíjense cómo es 8 veces fósforo, el doble de potasio que nitrógeno. ¿Okay? Y en el gordo de frutos, si nos mandan a aplicar más potasio, ¿verdad? Es un 13,343, y aquí sí pudiera decir que es donde más se parece la fórmula. ¿Ok? Partiendo que, bueno, calcio y magnesio lo aplicaríamos con otras fuentes, o habría que analizar cuál es el acompañante de cada uno de los fertilizantes. Los que varían, unos traen un 2% de magnesio, otros traen un 3%, otros un 1%. Por eso es que no coloqué aquí los fertilizantes. Pero mire, aquí estamos viendo los fertilizantes. Por ejemplo, el 134013, ¿verdad? Aquí le puse el rayado. El 134013 trae en proporción, si ponemos el fósforo siempre como 1, trae más fósforo que potasio, cuando aquí en realidad debería ser más potasio, luego nitrógeno, luego fósforo. El 1818, la proporción es 1, 1, 1 entre todos ellos, cuando debería ser el doble de potasio que nitrógeno y luego el fósforo. Y el 13343, que es 4.31, fíjense, 14%, 14 veces la cantidad de nitrógeno. Y aquí en el requerimiento sería solo 5 veces la cantidad de fósforo, ¿okay? En proporción. Entonces estaríamos echando muchísimo más potasio que lo que estaría trayendo el cultivo. Entonces ven que hay una diferencia entre usar solo estos fertilizantes o tener que balancear de acuerdo a la tasa de extracción del cultivo. Eso dista de lo que recomiendan las empresas de fertilización, porque ellos hablan de una iniciación para que la planta saque raíces, un producto rico en fósforo. Y en realidad lo que sucede es que el fósforo al principio del cultivo no se demanda en la proporción en que dice esas empresas de fertilizantes. El fósforo se demanda en una cantidad muy pequeña. ¿Qué sucede? El fósforo normalmente es un fertilizante de lenta movilización en el suelo y acostumbran a aplicarlo al principio del ciclo para que en la medida en que la planta va creciendo lo vaya absorbiendo, ya que el fertilizante fósforo, los fertilizantes fosforados son poco movibles en el suelo. Y eso es lo que ha motivado a aplicar casi todo el fósforo al inicio del cultivo, muy a la par de lo que se hacía o lo que se hace en la fertilización tradicional al suelo, que no es el fertirriego, que es lo que nos ocupa en este momento, donde los fertilizantes son de lenta liberación, de lenta disolución y de muy poco movimiento. Entonces productos como el fosfato de amónico se aplicaban al inicio del cultivo.
para que diera tiempo de que se disolviera, de que se moviera en el perfil del suelo y que estuviera disponible para las plantas. Sin embargo, lo que ha ido ocurriendo, que esas aplicaciones de fósforo que están divorciadas de los requerimientos del cultivo, han hecho que el contenido del fósforo progresivamente haya subido en los suelos agrícolas. De hecho, se habla de que una de las formas de saber que un suelo es antrópico, o sea, que ha sido intervenido por el ser humano, es evaluar los contenidos de fósforo. Y si los contenidos de fósforo solubles en agua son más altos de lo normal, o solubles en citrato, por decir algo así, significa que ha sido intervenida con el uso de fertilizantes. Entonces, cuando veamos de aquí a 60 millones de años que estén estudiando arqueológicamente, van a conseguir esos sitios, los arqueólogos, los contenidos de fósforo en unos contenidos inusuales. ¿Por qué? Porque nosotros los agricultores hemos estado aplicando mucho más fósforo de lo que necesitan los cultivos, principalmente porque el fósforo es poco disponible, poco movible, y eso ha dificultado su utilización, y es lo que motiva que las empresas fertilizantes recomiendan aplicar grandes cantidades de fertilizantes. Además de que venden más dinero, por supuesto, o sea, venden más plata. Eso lo paga el agricultor. En fertirriego, nosotros podemos ir aplicando los fertilizantes en la medida en que la planta los necesita, porque el fertilizante, más que son fertilizantes hidrosolubles, se desplazan con el agua y llegan a donde llega el bulbo húmedo. Entonces, si hay humedad en el suelo, allí hay esos fertilizantes. Y entonces, si nosotros lo echamos en el mismo ritmo en que lo van absorbiendo las plantas, nosotros no estamos aplicando el fertilizante en exceso ni estamos gastando más dinero del que realmente necesitamos gastar. Entonces, los fertilizantes que venden las industrias, que ya venden preelaborados, son muy buenos porque además de eso vienen enriquecidos con ciertos micronutrientes. Y entonces esos micronutrientes también ayudan no solo a la fertilización con macro, sino con micronutrientes. Pero volvemos. Cada suelo tiene unas características diferentes. Entonces unos tienen más de un nutriente y menos de otro, y necesitan ser suplementados con otros nutrientes. Los análisis de suelo, los análisis al agua de riego y los análisis foliares al follaje nos permiten calcular con bastante aproximación lo que realmente le hace falta al cultivo. Y eso va a variar de unas tierras de cultivo a otras. No todas las tierras demandan lo mismo, pero sin embargo estamos aplicando exactamente el mismo fertilizante. ¿Por qué las empresas de fertilizante hacen eso? Porque producir 1 tonelada para un agricultor, 50 toneladas para el otro, 5 toneladas para otro, para ellos eso no es negocio. Ellos necesitan producir miles de toneladas para que económicamente les sea factible mover sus maquinarias. Y entonces producen una cosa que más o menos funciona bien en una región, pero no es lo que le funciona a su finca, a sus tierras de cultivo. Y puede que usted esté aplicando productos en exceso. Si tenemos un caso, por ejemplo, el manganeso. El manganeso en suelos ácidos tiende a haber en exceso. Está muy soluble y puede causar toxicidad. En un suelo más alcalino, el manganeso tiende a inmovilizarse y entonces está menos disponible para la planta. Si usted aplica manganeso en un suelo ácido, usted está agravando su problema de toxicidad, cuando en un suelo alcalino eso sería altamente favorable. En su suelo ácido, usar ese fertilizante que contiene manganeso le crearía problemas. Y usted no se daría de cuenta porque a veces los problemas son sutiles, a veces se tornan problemas crónicos. Pero entonces, usar manganeso cuando usted no lo necesita, realmente va en contra de sus intereses. Primero, pues está comprando un manganeso que no necesita, y segundo, que ese manganeso va a agravar el problema de toxicidad que ya usted tiene. ¿Ve? Entonces, por eso es importante hacer análisis de suelo, análisis de agua, análisis foliares, para ir ajustando. Y entonces nosotros pudiéramos usar esos fertilizantes que vende la industria ya mezclados, esas soluciones, esas mezclas físicas o mezclas químicas que se venden, por ejemplo 13, 40, 13, ¿verdad? Raya 3, por citar algo. Y entonces, una vez que sabemos lo que hay,
y sabemos lo que demanda el cultivo, nosotros pudiéramos agregarle un poquitico más de nitrato de potasio, o sencillamente le echamos un poquito más de quelato de hierro o un poquitico más de zinc, dependiendo de lo que le haga falta a su cultivo en sus tierras, de acuerdo a sus análisis foliares. Y allí sí va a tener una mezcla que le va a dar una mejor respuesta que usar un producto genérico que está pensado para cualquier cantidad de tierra, porque ellos necesitan producir volumen. Pero usted necesita consumir exactamente lo que necesita. Y si usted consume lo que necesita, usted no está botando dinero. ¿Ve? Entonces, ¿cuál ha sido nuestra experiencia? Nuestra experiencia usando el software de cálculos de agrotecnología tropical, nosotros hemos logrado, bien sea usar fórmulas complejas que ya vienen elaboradas, ¿verdad? Como estos triple 18, 1324, 1340, 13 y etcétera. Y los hemos complementado con nitrato de potasio, nitrato de calcio, cloruro de potasio, dependiendo del cultivo, y le hemos obtenido un mejor provecho, porque ahí sí le estamos aplicando a la planta exactamente lo que necesita. En algunos casos nos permite hacer estudios económicos, y hay veces, no es siempre, hay veces, hay ocasiones, donde es más barato comprar nitrato de calcio, nitrato de potasio, cloruro de potasio, fosfato monoamónico y todas estas sales simples y mezclarlas en la proporción exacta que necesitamos, que usar estos fertilizantes que ya vienen preelaborados, premezclados, en una proporción, repito, genérica, que no es exactamente la que usted necesita. Entonces, hay que sacar incluso cuentas sobre qué es más rentable, si un producto u otro. Y eso también lo podemos saber en la sección de presupuesto que tiene el software de cálculos de Fertirriego, y le permitiría sacar el presupuesto y cuánto gastaría usted en dinero usando una mezcla, usando otra, para que usted decida cuál es la mejor, que más le conviene. ¿Y por qué es importante sacar estos presupuestos? Porque eso le permite a usted negociar mejores precios. Si usted va a salir a comprar 5 saquitos de 13, 40, 13 toda la semana, el precio que le van a poner seguramente va a ser un precio alto. Pero si usted dice que usted va a necesitar 2, 3 toneladas a lo largo de su ciclo de cultivo, usted de repente puede negociar un precio que le convenga mejor. Entonces, los presupuestos permiten eso. Por otro lado, sacar presupuestos de la cantidad de fertilizante que se va a gastar le va a permitir a usted ir a un banco con tiempo y decir, mire, yo necesito que usted me preste tanto dinero porque en mi ciclo de cultivo yo voy a necesitar tanta cantidad de fertilizante. Y al hacer usted su presupuesto, usted puede jugar, meter un fertilizante, sacar otro, ir viendo las combinaciones, viendo cuánto dinero le cuesta cada una de esas combinaciones y decidir cuál es la que le da mejor retorno económico. Yo no les puedo decir ahorita, usen urea y usen cloruro de potasio para sacar un cultivo, porque de repente la urea y el cloruro de potasio, aquí en este lugar donde yo estoy, tiene un precio, pero de repente en Ecuador, en Colombia, tiene otro precio. Hay que saber primero cuáles son los precios que tienen esos productos en forma local, a cuánto lo están vendiendo, para luego sacar la cuenta de si me conviene o no utilizar un determinado fertilizante. Pero eso solo lo voy a poder saber sabiendo los requerimientos del cultivo y compararlo con el aporte que hace el agua de riego, el suelo y lo que indica a nivel foliar cómo están nutricionalmente nuestras plantas. Para todo esto, el equipo de agrotecnología tropical le puede ayudar. Y los costos de nuestra asesoría realmente se pagan con creces con lo que usted ahorra usando los fertilizantes. Y si usted estaba aplicando menos fertilizante de lo que requiere en su cultivo, también se lo diremos y puede que gaste más dinero, pero va a estar aplicándole exactamente lo que necesita su cultivo. No se va a quedar ni corto por debajo ni corto por arriba, en exceso por arriba. Va a aplicar justo lo que necesita. Entonces, la posición de nosotros es que los fertilizantes fórmulas complejas no son malos. Hay que saberlos utilizar. Hay que complementarlos con las fórmulas simples. Le hace urea, nitrato de calcio, nitrato de potasio, sulfato de magnesio, etcétera. Incluso quelato de hierro, quelato de zinc, quelato de manganeso. Y hay que partir de los análisis del suelo, los análisis de agua y los análisis foliares para saber exactamente qué es lo que necesita usted, para que usted no esté gastando dinero de más. Los fertilizantes son uno de los costos de producción más importantes de su cultivo. Y si usted ahorra en ese
tópico. Usted va a mejorar muchísimo su rentabilidad. Bueno, esperando que esta información sea de interés para ustedes, así concluye otro video más del canal del Fertirriego. En esta oportunidad, haciendo una disertación sobre la conveniencia de usar fórmulas complejas que ya vienen preelaboradas o usar sales simples en la fertirrigación. Los invitamos a seguir viendo otros videos en nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informados cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.